con mi historia. Voy a repetir. Entender, comprender, integrar es decir, pasar de la mente al corazón, ¿eh? Sentir con el resentir transgeneracional, aceptarlo, soltarlo y después vivir en plena conciencia de con mi historia. Eso, ¿sabes? Es un proceso de duelo, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Y ahora vamos a ver las frases claves del transgeneracional. Como cada árbol está ligada a sus raíces, estás con el origen de nuestra familia. Por lo tanto, estamos obligados a nuestras raíces familiares, a nuestros antepasados. Somos los heredores. Somos los herederos de las experiencias destacadas de nuestros antepasados. Y esto encontramos en las huellas de nuestro ADN. Se llama epigenética. La epigenética es una ciencia desde los años 50 y ahora hay no sé cuántos estudios a través de la Tierra, todo el mundo, y ellos dicen algo que nosotros decimos no sé cuántos años atrás, el año 68, 60, el siglo antes, que un evento hoy con un contexto emocional muy alto, podemos cambiar los genes del ADN y cambiar de una generación a la otra. Se llama la epigenética. Y eso es para nosotros. Pero no tenemos las pruebas, es la epigenética. Hoy sabemos que existen herencias transgeneracionales que pueden influir en nuestra vida. Hemos visto los síntomas. Y las historias pasadas no se acaban. Se repiten en el presente como si el destino insiste para que las entendemos hoy. Ponerlas en conciencia y evidencia es una manera de tratarlas. Es nuestro trabajo. Aliviarse hoy es aliviar a mi familia de una parte del peso transgeneracional. Y la frase que digo siempre, todo el trabajo que hago yo es para aliviar yo, mi familia, mis nietos y bisnietos. Eso es el más importante. Todo lo que haces como estudios en el transgeneracional para aliviarte, hay consecuencias de alivio sobre tus nietos y bisnietos. Todos, hoy tengo 4 hijos, mi hija mayor tiene 40 años, entonces está frita. Los otros están fritos. Hay únicamente el último. Empecé con todo eso, él tenía 2, 3 años, entonces él ha crecido con estas ideas, ¿sí? Estás menos frito, pero él tiene también su historia. Pero ahora tengo conciencia enorme para aliviar mis nietas y mis bisnietos y nietas. Eso es el más importante. En la mayoría de los casos es un duelo real o simbólico más o menos bloqueado. Y debemos ver cuál es el duelo. ¿Cuál es el duelo y dónde está? Y sobre todo, cuáles son los matices de este duelo para aliviar eso. Los dramas colectivos. Los dramas colectivos, la guerra, es el ejemplo más fuerte.
una guerra puede afectar todo un país. Por ejemplo, hay la guerra dictadura en América Latina, hay no sé cuántos, en Chile, Pinochet, Viladela, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera. Y hay dramas, sobre todo desaparecidos, etcétera, etcétera. En Argentina había 30.000, mínimo 30.000 desaparecidos. Imagínate por la familia. Y cuando no hay el cuerpo, no puedo hacer el duelo. Hasta hoy hay huelgas, hay manifestaciones cerca de la Casa Rosa para las abuelas, para ver y para averiguar dónde está su hijo, su nieto, su marido, etcétera, etcétera. Eso es un drama con un duelo bloqueado. Hay dramas familiares. Por ejemplo, un accidente de tráfico. El abuelo murió. Tengo un caso de esclerosis múltiple. El niño está en el vientre de su madre durante su proyecto sentido. Había un accidente con la muerte de su tío, la muerte de su tía y su madre no había nada y el conductor estaba muerto al momento durante el proyecto sentido. Más semillas transgeneracionales, etcétera, etcétera. Okay. Dramas conscientes. Por ejemplo, he perdido a mi abuelo de una enfermedad, mi hermano, no sé qué, y yo vengo después, mi hermano, y soy el reparador de la muerte de mi hermano. Se llama un yaciente horizontal. Vamos a ver el último día que es un yaciente. Vamos a hacer el curso del yaciente. Y sobre todo estos son dramas conscientes. Y para mí el más importante son los dramas inconscientes, es decir, escondidos, los secretos familiares. Y ahora tenemos un montón de casos, porque a veces, o a menudo, cuando hay un drama de este tipo, no hablamos de este drama, porque es la vergüenza de la familia. Por ejemplo, un aborto, una doble vida, un problema de quiebra, etcétera, etcétera. Y se llama una memoria de secreto familiar. Y con el transgeneracional tenemos muchos ejemplos. Ahora voy a darte la lista. Voy a hablar tranquilamente, lentamente, porque puedes apuntar. Es una clasificación de las vergüenzas de la familia, los secretos. Primer nivel, dinero. Dinero con herencias, quiebras, despejo. Por ejemplo, una herencia con el notario, había una estafa, un engaño, etcétera, etcétera. O el hermano mayor ha robado todo la herencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es activo. Y vamos a ver, a veces, 2, 3, 4 generaciones, un problema de hígado, de riñón, del pulmón, etcétera, etcétera. Okay. Unas enfermedades, por ejemplo, escondidas. Es un secreto, malformación. Antes, hoy puedes ver si tienes un hijo con un problema en silla de rueda, etcétera. No hay problema hoy porque es admitido. Pero antes es una vergüenza total, una malformación, la locura, la psiquiatría. Hay también enfermedades vergonzosas a nivel sexo, etcétera, etcétera. Los muertos. Tercer tema. Dinero, enfermedades, muertos. Injustificadas, injustificables. Asesinatos, cuerpos desaparecidos. Eso es importante también. Amor y sexo es no sé cuántas historias. Bodas arregladas,
madre soltera, engaños, incestos, violaciones, abusos, enfermedades sexuales transmisibles, abandono, homosexualidad, abortos escondidos, etcétera, etcétera. Eso hay una lista enorme. Y otras vergüenzas, injusticia, traición de la familia, sobre todo. La traición de alguien que no conozco me da igual, un pepino, pero la traición de mi hermano, de mi abuelo, de mi padre, no sé qué, es un terremoto emocional. Alcoholismo, adicciones, etcétera, etcétera. Con eso tienes la mayoría de los casos clínicos. Voy a repetir, dinero, enfermedades, muertos, amor y sexo, otras, injusticia, etcétera. He visto también el paro, es decir, el desempleado, etcétera, etcétera. El dinero, no tengo dinero. Entonces, ahora vamos, si tienes preguntas, por favor, puedes quedarte con tus preguntas y después voy a decirte, hay un tiempo para hablar e intercambiar. Puedes quedar con tus preguntas porque quizás... Vamos a ver ahora la historia del transgeneracional. Al nivel cronológico, la primera persona que ha trabajado sobre este tema se llama Ivan Bozormeny-Nagy. Lo conoces conmigo porque hablamos de él al nivel del dinero, ¿no? La deuda, etcétera, deuda familiar. Es un psiquiatra húngaro, emigró en los Estados Unidos, años 50, y murió en 2007. Y él ha descubierto diferentes cosas, sobre todo la terapia sistemática familiar. Y él dice, es un psiquiatra, trabaja mucho con los psicóticos, los niños. Él dice, el niño no es su culpa, es la historia familiar, hay una influencia del sistema familiar. Por eso él empezaba la terapia sistemática familiar. La psicogenealogía, cómo ayudar a los pacientes psicosomáticos. Hay una teoría, según este hombre, una teoría mezclando el aspecto sistémico familiar, el clan, al aspecto psicoanalítico freudiano. Y entonces es importante para él. Él hablaba de lealtad familiar invisible, sobre todo las cuentas familiares entre el menos y el más, y hay un desequilibrio y 2 o 3, 4 generaciones después vamos a restablecer el equilibrio con una enfermedad, un problema, etcétera, etcétera. Él, no, entonces, ha trabajado sobre la dinámica del dinero real, las cuentas familiares reales y simbólicas, y un tercer tema que se llama la parentalización, es un tema específico, pero él empezaba a trabajar y él ha tenido la idea que el niño sufriendo hoy no es su problema, es un problema sistémico. Y ha trabajado toda su vida sobre este tema. Para nosotros, el más importante para mí es 2 psicoanalistas de París, Nicolas Abraham y María Torok. ¿Y qué es eso? Voy a contarte cómo ellos han encontrado eso. 1968, el primer artículo sobre este tema. Ellos trabajan en Santa Anna, Saint-Anne en francés, es el hospital psiquiátrico de París, como psiquiatras y psicoanalistas. Y ellos han tenido una idea genial. Escucha bien. Cuando alguien tiene un delirio, ellos han apuntado todo. Todo. Sus palabras, las frases y todo eso. Y cuando la familia viene a ver su hijo o su madre o no sé qué,
Abraham y Torah dicen, tu hijo, nos hablamos de un coche rojo que estaba volando en el cielo. Y la madre decía, no sé. Él hablaba de una bicicleta, o sea, siempre con una bicicleta. Nada. Y él a veces habla de alguien, un campesino, con bigotes largas, con un sombrero de paja. Está siempre hablando de, ¡ay! Es el tío abuelo Hernando. Pero es raro porque él murió hace muchos años, no ha conocido antepasados. El clic era este momento. Es decir, en el discurso del loco hay eventos locos, como el coche, no sé qué, pero una parte del discurso del paciente tiene que ver con algo real que ha pasado en el transgeneracional. Y ellos han escrito un primer artículo en 68 sobre este tema. Y ellos han hablado de la historia familiar y las influencias de los dramas sobre los descendientes, sobre todo a nivel psicóticos. Y desde el momento, ellos dicen eso. Hay en el inconsciente una cripta genealógica donde hay algo totalmente escondido, se llama el fantasma con F mayúscula, es decir, el fantasma de Abraham y Toro. Y este fantasma va a expresarse, a hablar con un efecto ventríloco. Es decir, yo digo algo, pero las frases vienen de antes. O mi comportamiento viene de antes. Antes mi concepción con el drama familiar, etcétera, etcétera. Y ellos han descubierto eso final de los años 60, han compartido todo eso con Nicolas Abraham, Maria Torok, Françoise Dolto, Didier Dumas y Anne Schussenberg. Todos los jueves ellos se reunirán para hablar de sus experiencias y todo eso. Todos los jueves. Y en años 80, había un evento muy importante con señora Anne Schussenberger, porque ahí vaya una repetición, y él se dio cuenta que había una memoria familiar. Y ella ha estudiado todo eso en Niza, en Francia, y después ella ha escrito un libro famoso, el más importante, se llama Ay, mis ancestros. Y durante años, años y años, era un libro de referencia de se llama la psicogenealogía. ¿Qué es eso? La psicogenealogía es estudiar la dinámica familiar, pero en todos los niveles. No es específico por tal o tal síntoma. Y entonces, una terapia, antes, una terapia de psicogenealogía, ok, ahora vamos a hablar del abuelo materno. Y la sesión siguiente es la abuela, etcétera, etcétera. Pero no había un lazo preciso al inicio, después había más matices, etcétera. Pero el término psicogenealogía es más estudiar la dinámica familiar sobre generaciones para entender qué pasó hoy, sobre todo para los niños. ¿Por qué? Didier Dumas trabaja con niños psicóticos,
Ah, no, es un Berger, no, es más desarrollo personal, etcétera. Pero François Dolto trabaja con los niños, es un psicoanalista de niños, y Nicolás Brahma y María Trot trabaja mucho con los niños. Y los primeros artículos de libros, 68, el descubrimiento de las memorias familiares, acabamos de hablar de eso. 1978, L'écorce et le noyau, no sé si está traducido, edición Flammarion, y la noción de cripta y de fantasma familiar. 1980, Didier Dumas, gran terapeuta, murió ahora, ha escrito un libro que se llama L'ange et le fantôme, es decir, el ángel y el fantasma, la terapia de un niño esquizofrénico. Pero he leído este libro, he reconocido todos los síntomas del síndrome de yaciente. 1984, hay mis ancestros, Anne Anslán-Chusser-Brosset, es la Biblia de la psicoanalítica. Y yo, vuestro servidor, he escrito mi primer artículo sobre el yaciente en septiembre 2001, en un libro que se llama Encuestas psicosomáticas. Y después ha salido el libro del síndrome de yaciente 2003, con una segunda versión 2004 y la tercera versión 2018. Y ahora no voy a escribir más, aparentemente no hay cambios. Entonces, ahora tenemos, si quieres, un poquito de preguntas, si quieres, sobre todo que hemos hecho, no por el futuro, ¿eh? Entonces, si hay, quiero 3 preguntas, por favor, que no podemos hablar de todo eso. Hola, buenos días a todos. Yo solo tengo una pregunta, tal vez lo comentó, pero no sé. Entonces, estos dramas familiares o estos reparadores, el momento en que se activan en una persona es el momento de su concepción, es cuando pasa a No, través de los genes. sí, es decir, que el drama está antes la concepción del niño, ¿ok? Sí. Y inconscientemente necesito, yo hablo de mi drama, ¿ok? Necesito a alguien para reparar. Entonces voy a pensar con esta persona, él va a absorber el orden, se llama la fidelidad familiar invisible, para reparar. Y él va a nacer con un proyecto sentido gestacional de reparación del drama. Mm. Y pasa en el momento de la concepción, cuando se traspasa a la persona, ¿o no es así? Es el momento para pasar el mensaje, Sí, quería. ¿ok? Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo nada más retomando con respecto al motivo de consulta, se hablaba de la historia contemporánea y me faltó anotar la otra historia, luego seguía periodo de 0 a 7 años de vida y lo que es proyecto sentido y luego el quinto de 1 a 3 años. No sé si pudiéramos retomar esos puntos, por favor. Gracias. Es muy sencillo, es un clásico para mí, ¿eh? A veces hay un síntoma y la clave es el desencadenamiento. Es decir, qué ha pasado en tu vida justo antes el síntoma. ¿Ok? A veces la clave es durante mi historia contemporánea. Es decir, desde la adolescencia hasta hoy. Es mi historia. Por ejemplo, cuando teniste 25 años o no sé qué. A veces es la infancia. Infancia es 0 a 7 años. A veces es el proyecto sentido, es decir, desde la concepción hasta nacimiento un poquito después. Y a veces es el transgeneracional. Por ejemplo, la medicina clásica dice siempre, no, es
el desencadenamiento? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Ok? Pero para nosotros no es suficiente. Debemos ver todos los libros. Tenemos todos una biblioteca con 5 libros. Historia contemporánea, historia alrededor del desencadenamiento, la historia contemporánea, la infancia, el proyecto sentido y el transgeneracional. ¿Ok? Gracias. Bueno, voy a hacer, digamos, una pregunta concreta. Digamos, en mi caso, prácticamente para entenderlo, mi hijo, 42 años, hace 2 años un cáncer de riñón avanzado, ¿sí? La pregunta es si mi hijo está reparando, digamos, con su síntoma, y eso a su vez, ¿qué tiene que ver, digamos, en mi línea, digamos, en mi línea de tiempo, a la edad donde apareció esto? No sé si se entiende. No entiendo bien, pero el motivo, vamos a ver. El motivo es cáncer de riñón de tu hijo. Sí, ¿Qué edad tiene? 43 años. ¿A qué edad ha desencadenado este cáncer? A los, no, bueno, fue a los 43, ahora tiene 45, a los 43 años. Ok. Ahora voy a apuntar, disculpa. Desencadenante, 43 años. ¿Ok? Sí, Ahora, en este caso debemos estudiar, esto es la experiencia de un cáncer de riñón, ¿eh? ¿Ok? Por ejemplo, he dicho que si es una esclerosis múltiple, voy directamente al transgeneracional. Me da igual la historia contemporánea. ¿Ok? sí, Para tu hijo, debemos estudiar el contexto emocional del desencadenamiento. ¿Qué ha pasado en su vida un año máximo antes del desencadenamiento? Es decir, el año se 40. separó. Se separó Sí, pero de... disculpa. Tú eres la madre. Sí, Tú tienes tu cerebro. No tenemos el cerebro de tu hijo aquí. sí, Y tú no puedes tomar el lugar de tu hijo al nivel del resentir. No puedes inventar una emoción. ¿Ok? Es decir, se separó, es para ti. Yo apunto, ¿eh? Pero debo verificar todo eso. Yo te digo, ¿cómo podemos hacer? No puedo darte el diagnóstico, ¿eh? ¿Ok? Hay, en este caso, un desencadenamiento. Pero, riñón, quizás hay un problema transgeneracional. Y, en este caso, vamos a estudiar al nivel transgeneracional un tipo específico de drama, no cualquier drama, porque el riñón habla con las células sí, y el riñón habla de inseguridad, habla de derrumbamiento sí, y otras palabras. Entonces, quizás hay un drama familiar al nivel padre o madre, la rama materna o paterna, y con un derrumbamiento arriba, por ejemplo, una quiebra. Hemos perdido todo el dinero con no sé qué, con la crisis de 29, 30 años, años 30, y mi hijo es el reparador de esta crisis, por ejemplo. Yo digo la casualidad, ¿eh? ¿Ok? Entonces, y vamos a ver si hay también un síndrome de
aniversario. ¿Por qué te digo eso? Porque el desencadenante es 43 años